Los viejos son un problema. En 2012, el Fondo Monetario Internacional, en un informe sobre estabilidad financiera mundial, alertó sobre el impacto financiero del riesgo de longevidad. Comillas, las implicancias financieras de que la gente viva más de lo esperado, el llamado riesgo de longevidad, son muy grandes, cierre de comillas. En ese entonces, una frase poco feliz, comillas, los viejos son un problema, cierre de comillas, le fue adjudicada a Christine Lagarde, actualmente presidenta del Banco Central Europeo y ex directora del Fondo Monetario Internacional. Y aunque el organismo internacional, junto a medios de comunicación vinculados al mundo financiero, afines a la ideología del Fondo Monetario, se encargaron de negar que dicha frase correspondiera a la ex directora del Fondo Monetario, lo cierto es que los hechos, o mejor dicho, los planes y recomendaciones que este organismo internacional viene sugiriendo a los países para enfrentar justamente lo que ellos llaman los riesgos de longevidad, confirmaron que la frase que se le adjudicaba a Christine Lagarde no estaba muy lejos, no solo de lo que piensa, sino de lo que hace, pues por lo general casi siempre apuntan a que los gobiernos disminuyan considerablemente los presupuestos al gasto social, lo que se traduce en menos recursos para los jubilados. Se confirma ello por el discurso predominante de quienes se cobijan hoy bajo las concepciones monetaristas. No solo economistas, ministros de Hacienda, especialistas, políticos de derecha, incluso algunos de izquierda repiten la monserga de que los sistemas previsionales públicos y solidarios hay que combatirlos y luego eliminarlos. No es posible sostener los costos que implica mantener regímenes de reparto, pues el envejecimiento transfiere una responsabilidad muy grande a las generaciones jóvenes actuales y futuras de hacerse responsables de financiar con parte de sus salarios actuales a los que se hayan jubilados. Olvidan, eso sí, de señalar que los viejos de hoy, en el pasado financiaron a los viejos que ya no están. Los actuales gobernantes, en su mayoría, adhieren a estas concepciones. Por supuesto que no pueden reconocerlo públicamente, es poco popular, es mal visto, mucho menos aquellos que se dicen de izquierda. Un caso paradigmático que pasará a la historia sin ninguna duda es el caso chileno. Más de un tercio del actual Congreso se muestra contrario, al menos en el discurso, al actual sistema previsional impuesto en dictadura. Entre ellos, socialistas, comunistas, frente amplistas, todos difunden mensajes por sus redes criticando el actual sistema privado de administración. Sin embargo, llegado el momento de votar, aprueban, sin inmutarse, el fortalecimiento del sistema privado de capitalización individual, aumentando inicialmente en un 45% los recursos obtenidos de los salarios del mundo del trabajo. Y es que el monetarismo, con todas sus variantes, es la expresión actual del capitalismo, para enfrentar todo lo que diga relación con la administración de los países y que se resume en disminuir al máximo la intervención del Estado en la economía, abriendo esta a la iniciativa privada, pues la lógica que detrás hay y que se promueve es que ésta es capaz de generar riqueza y es más eficiente que el Estado para administrar ya no derechos, sino bienes, como son entendidos en la hora presente los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, por supuesto, las pensiones. Lo ocurrido este miércoles en Argentina con la represión brutal a los jubilados ordenado por el gobierno de Milei es reflejo del desprecio que un sector de la clase política que crece, desgraciadamente, siente hacia los viejos. Y es preocupante, es una señal de hasta qué punto están dispuestos a defender su ideología antiderechos. Christine Lagarde y todos sus funcionarios de los organismos internacionales representan a un sector privilegiado que se ha hecho del poder de estos organismos multilaterales para garantizar que las políticas públicas sean coherentes con el mundo privado. Aunque suene contradictorio decirlo, es la privatización de la política pública. Esta brutal represión merecería la condena de los gobiernos ante un ataque tan brutal a hombres y mujeres que mientras fueron jóvenes dieron su vida al país y hoy se les paga con represión. Sin embargo, prima el silencio. Suele ocultarse que muchas veces quienes se encaraman en los altos puestos de los organismos internacionales y que promueven estas políticas
también son viejos, y algunos de ellos muy viejos. La diferencia con los trabajadores jubilados es que gozan de un sinnúmero de privilegios: altos sueldos, vitalicios, autos de alta gama, choferes, guardaespaldas, dietas obscenas, hoteles y comidas desproporcionadas para el nivel de austeridad que promueven y predican para imponer a otros lo que ellos no están dispuestos a recibir. Lo de Argentina merece el repudio de quienes se inscriben en concepciones humanistas de la historia. Exige de quienes se autoarrogan pertenecer a la izquierda el cuestionamiento, sin vacilaciones, al régimen de Javier Milei. El silencio frente a esta ofensiva de un sujeto inmoral nos hace cómplices de quienes se han hecho del poder en la República Hermana, saqueando el país y condenando a millones a la pobreza. Y es que Milei no solo estafa a través de la promoción de una criptomoneda, sino que utiliza la fuerza del Estado para reprimir a su pueblo. Solidarizar con los millones de jubilados que salieron en las calles, igual como lo han hecho en Francia y en España, es mostrar de qué lado de la historia se está. Un dato que ayuda a comprender que el discurso monetarista instalado en muchos países, pero en Chile actualmente vigente y muy dominante, está en bancarrota y solo lo defiende la actual clase política y, por supuesto, el sector del gran empresariado que se ha beneficiado de él. Es lo que ocurre en otros países, también capitalistas, pero que en materia de pensiones se resisten a modificar su sistema solidario. Concretamente, Japón, un país con más de 124 millones de habitantes, es uno de los países con mayor esperanza de vida del planeta. Más de 36 millones superan los 65 años de edad. Y en ese país oriental, capitalista también, curiosamente se respeta la vejez, al punto que existe un día especial denominado el Día del Respeto a los Adultos, pues, siguiendo la filosofía de Confucio, se asocia la vejez con la sabiduría, cuestión que en Occidente, ya lo hemos visto, los viejos son un estorbo, los viejos son un problema. El capitalismo no distingue de consideraciones filosóficas, solo se remite a observar variables cuantitativas, costo-beneficios. Para los defensores del sistema actual, los viejos solo consumen, no generan ingresos, solo gastos. Se olvidan de que durante toda su vida activa reportaron una gigantesca transferencia de humanidad que fue apropiada por el capital en su beneficio. Es decir, generaron riqueza sostenidamente que les fue apropiada en gran parte y que hoy, al pasar a formar parte del sector pasivo, no cuadran en la ecuación monetarista, dejaron de ser potencialmente explotados. La certeza de la humanidad es que todos los trabajadores activos, hombres y mujeres, llegarán inexorablemente a ser trabajadores pasivos. Y en ese momento, lo que estará en juego es si pasan a ser un problema o, por el aporte que hicieron durante toda su vida activa, son, como les reconocen en Japón, portadores de sabiduría y que por tanto hay que cuidarlos, valorarlos y respetarlos. Esto está en juego hoy: respetar o desechar a los viejos de nuestra patria. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 270 de nuestro programa Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campana para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores de nuestros interesantes invitados. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, estamos a mediados de marzo y ya comienza a normalizarse el año laboral y escolar. Al mismo tiempo aumentan los conflictos laborales en el país. Lo hemos señalado permanentemente que nuestro programa pretende abrir un pequeño espacio a aquellos problemas, aquellos conflictos laborales que desgraciadamente no tienen cobertura en los medios tradicionales. Y especialmente en el sector de educación se han dado muchos conflictos. Recién se llegó a acuerdo en el municipio de Santiago con los profesores y profesoras. Hay varias instituciones de educación privada y subvencionada en huelga. Según el informe diario de huelgas aprobada por el Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, al 13 de marzo de este año, hay 24 huelgas aprobadas, es decir, hasta el día de ayer, 24 huelgas aprobadas, de las cuales 7 ya se hicieron efectivas y una finalizada. Como hemos mencionado anteriormente,
siempre salen en esta lista fundaciones y corporaciones ligadas a la educación, lo que demuestra que el actual sistema educativo solo promueve el lucro, dejando de lado lo primordial de esta área, cuál es la educación. Bueno, otro conflicto que está llamando la atención es el del sindicato de la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria. Llevan 18 días de huelga, que involucra a una treintena de trabajadores de seguridad ciudadana de las comunas de San Joaquín y La Cisterna. Esta es la paradoja. Se pide por un lado mayor seguridad, se pide mayor agilidad de parte de los municipios. Bueno, y los trabajadores que están combinados a efectuar esta tarea tremendamente importante se hallan en huelga, producto de las condiciones precarias en las que desarrollan su actividad. Y denuncian además estos trabajadores medidas arbitrarias fuera de norma de los respectivos alcaldes, como despidos en periodo de huelga, contratación de rompehuelga, entre otros. Es decir, un trato que dicta bastante de lo que debiese ser el trato para personas que están combinadas a ejercer un rol importante en un escenario altamente conflictivo en nuestro país. Bueno, siguiendo con la seguridad, cerca de 400 trabajadores de servicio de seguridad de Prosegur están en mediación a porta de la huelga legal. Las empresas y autoridades que tanto alegan por la falta de seguridad no tienen el mismo ímpetu para resolver, insisto, las demandas de los trabajadores. En San Antonio, Muellaje del Mapo, Sociedad Anónima, está en mediación con cerca de 420 trabajadores que aprobaron huelga por mejoras salariales. Y esta semana también destaca la huelga del sindicato Starbucks. 8 días ya completaron los trabajadores, más de 1.200 trabajadores, hombres y mujeres. Es sabido la cultura antisindical de Starbucks a nivel mundial. Y a pesar de que el año pasado enfrentó una huelga en Estados Unidos, bastante durísima esa huelga, persisten en sus malas prácticas. Esta es una transnacional gigantesca que se caracteriza justamente por transgredir derechos fundamentales de las personas. El año 2011, el naciente sindicato Starbucks en esa época realizó una huelga que duró poco más de un mes, incluida huelga de hambre de sus dirigentes, en donde finalizaron esa movilización sin acuerdo ante la indiferencia de la transnacional y del gobierno. Bueno, para conversar sobre sus demandas estamos en contacto con el presidente del sindicato, Antonio Páez. Antonio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí en la Universidad de Chile, que los estudiantes nos invitaron aquí a una actividad en apoyo al sindicato. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, primero expresarte nuestra solidaridad desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Acá nuestros auditores están, yo diría la gran mayoría, al tanto de lo que está ocurriendo, pero bueno, siempre es importante. Así que cuéntanos cómo está el ánimo de las y los trabajadores de Starbucks en su octavo día de huelga, Antonio. Bueno, el ánimo está súper bien. Hoy día nos manifestamos, hicimos una concentración afuera de la oficina de Alsea, que es uno de los conglomerados de comida rápida más grandes del mundo, que además comparte edificio, irónicamente, con grupos terriblemente antisindicales como el grupo Sayé y la propia McDonald's, que es el ícono, digamos, de estas empresas norteamericanas que actúan en Chile y que finalmente se aprovechan, se hacen millonarios a costa de la explotación de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres y de los migrantes, como hemos dicho de forma reiterada. Así es. ¿Qué está pidiendo concretamente, Antonio, para nuestros auditores? ¿Qué le están pidiendo los trabajadores a la empresa que se ha mostrado tan intransigente frente a la demanda del mundo del trabajo? Sí, mira, nosotros primero estamos pidiendo cuestionar un modelo de trabajo precario que se sostiene sobre la base de la explotación de la juventud, de las mujeres, de los migrantes, que también se replica en otros espacios de lo que es el sistema neoliberal en Chile. Y en ese sentido nosotros hemos apuntado directamente nuestras demandas a mejorar sustancialmente nuestras condiciones salariales, que son paupérrimas. Cualquier trabajador de Starbucks tiene hoy día dos problemas. Primero, que ganamos un sueldo similar al salario mínimo, pero tenemos la segunda cosa negativa, digamos, que es que vivimos el subempleo a pleno, porque los trabajadores y las trabajadoras de Starbucks somos todos part-time. Entonces, si ya el sueldo mínimo no alcanza para nada, estamos obligados a trabajar 30 horas o menos, por lo tanto nuestros sueldos ni siquiera nos alcanzan para llegar a fin de mes. Claro. Entonces, hoy día tratar de posicionar la demanda salarial es importante, pero por sobre todo porque también es un ejemplo para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy día ganan por el salario mínimo. Sí, una característica de Starbucks, Antonio, bueno, y para nuestros auditores, que sus trabajadores son muy jóvenes, la gran mayoría de estudiantes que trabajan para pagar sus estudios, algunos,
pero que reciben sueldos precarios. ¿Cuál es la relación ahora de la empresa con sus trabajadores? O sea, ¿hay alguna comunicación en estos momentos? Bueno, ahora estamos lidiando con la hipocresía máxima de Starbucks. O sea, ellos históricamente se han reconocido como una empresa pro trabajador, pero al parecer cuando los trabajadores nos organizamos, nos cierran las puertas y nos dan un portazo para negociar lo más importante que tenemos como trabajadores, que son nuestros salarios. Y aquí es donde la relación está totalmente frenada y cortada con ellos. La verdad es que Starbucks no ha accedido a negociar el alza salarial. Y por lo menos mientras ellos se mantengan en esa posición intransigente, nosotros vamos a seguir extendiendo la huelga como método de lucha y también buscando rodear de solidaridad este conflicto, porque consideramos que es un conflicto, como tú mismo decías, emblemático. O sea, sí. Starbucks es una empresa transnacional, ícono del imperialismo norteamericano, y que el hecho de que en Chile un puñado, ya ni siquiera somos un puñado, en algún momento lo fuimos, pero un grupo de trabajadores, sobre todo jóvenes, les esté plantando cara, es una señal para todas las personas en muchos lugares del mundo. Sí, bueno, para toda la clase de trabajadores en muchos lugares del mundo. Así es, y por eso llamamos a los auditores a solidarizar con el conflicto, a manifestarse donde se ubiquen los Starbucks y bueno, a cooperar también económicamente, porque un conflicto laboral de estas características se mantiene, entre otras cosas, también por la solidaridad económica de los ciudadanos, de los trabajadores comunes y corrientes. Así que un abrazo, Antonio, y estamos a vuestro servicio, así que un gran abrazo a todos y a ustedes. Sí. Dos cositas nomás antes de ir, para pasar dos datos. El día lunes estamos convocando a una marcha en solidaridad con la lucha que estamos dando como sindicato a las 6 de la tarde desde el GAM hasta La Moneda, porque pensamos que hoy día el mundo político no puede seguir mirando para el lado, no puede seguir haciéndose los locos y beneficiando finalmente aquí a los empresarios que se están haciendo millonarios con nuestro sudor. Y el día martes vamos a ir también a hacer esta misma manifestación a Valparaíso, al Congreso Nacional, a exigirle a los parlamentarios que cambien su actitud pasiva, digamos, frente a este conflicto y se pongan también aquí al servicio de la lucha. Bueno, ya saben los auditores de Radio Universidad de Chile, de nuestro programa de debate social el lunes a las 6 y el día martes en Valparaíso. Así que toda nuestra solidaridad. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias, Luis, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte musical con el tema Numa FP de Rodrigo Morales, joven compositor, militante de las causas por la recuperación de los derechos sociales, preparando la marcha de la bronca No Más AFP para el día 30 de marzo. Vamos y volvemos en unos momentos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con un amigo que ha estado ya en varias ocasiones. Hoy lo recibimos en este nuevo estudio, Darío Quiroga, sociólogo, analista político y asesor comunicacional, fundador y productor del proyecto La Cosa Nostra, que impulsa junto a Alberto Mayol, comunicador inquieto, creador de los programas 32 Minutos y Provócame. Tiene una barra también en nuestra organización. Así, bueno, bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Hola, Lucho, ¿cómo estás? Un placer siempre estar acá. Sí, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Este martes 11 de marzo se cumplieron 3 años desde el inicio del gobierno y en un acto de aniversario realizado en la comuna de Renca, el presidente destacó avances de su gobierno, como el aumento del salario mínimo, mejora en materia de seguridad, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, la Ley de Responsabilidad Parental, Copago. Bueno, comencemos con tu evaluación de estos 3 años, Darío, y cuéntanos un poco si crees que se ha avanzado en garantía de derechos sociales fundamentales o hay mucho de esto de discurso. ¿Sabéis qué pasa? Es difícil, fíjate en esto, ¿eh? Cada vez que uno, y eso yo creo que eso pasa con la gestión a todo nivel, de un gobierno, de una región, de una comuna, incluso a veces hasta en organizaciones sociales. Pasa que muchas veces cuando tú ya llegas a ocupar una cierta responsabilidad, en este caso estamos hablando de un gobierno nacional, o sea, es obvio que cualquier gobierno nacional hace, voy a decirlo así como en términos bien simples, cosas buenas, ¿ya? De hecho, muchas de esas, más o menos, todos estamos de acuerdo. Qué sé yo, no sé, la cobertura universal, etcétera, temas por ejemplo con infancia. Entonces, excelente. Ahora, está bien, para eso te están pagando, hay presidente de la República, hay miles de personas contratadas en eso, hay un presupuesto, etcétera, y claro, uno tendrá que ver que optimicen. Pero hay una discusión que yo creo que es muy difícil de dar, sino en espacios un poco más complejos, de mayor debate, que es, para decirlo con todas sus letras, que es quienes han entrado a la política a partir de una cierta mirada con una mayor profundidad ideológica, alguien, qué sé yo, que no va a estar diciendo, ay, sí, hagamos cosas bonitas para la gente, porque eso hay gente, qué sé yo, muy bien intencionada, que puede participar de muchas cosas. Cuando tú estás en un gobierno, uno espera que en el fondo, por ejemplo, en el caso de las fuerzas de izquierda, progresistas, que son, casi siempre hemos sido, que abrazamos más los programas, no porque entendamos que esa es letra sagrada, porque entendemos que el ejercicio
ejercicio de la política es complejo, pero que los programas se estructuran a partir de decir, bueno, cuando nosotros tomamos el timón, tiene que notarse la diferencia respecto, no sé, a un gobierno de otro tipo que uno también pudiera valorar. Y ahí, ¿qué es lo que yo haría? Que es una maldad. Miraría, por ejemplo, los logros del gobierno y trataría de empezar a limpiar aquellas cosas que uno podría haber esperado de un gobierno de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, incluso de Eduardo Frei, incluso hasta de Sebastián Piñera. Entonces, veamos qué cosas. Y ahí tenemos que dar una discusión. ¿Implica eso que si son pocas las cosas que podemos haber hecho desde la perspectiva de nuestra programática, es todo terrible? No, pero al menos implica una reflexión que no puede ser tan autocomplaciente. Yo entiendo, termino con esto, que es difícil cuando está el presidente y va a arranca y tiene que hablar, bueno, tiene que lucir, no va a entrar a hacer una que adquirir este tipo, pero al menos lo que yo sí pediría, mira, olvidémonos del presidente. Si el presidente está en un lugar, es difícil, los ministros están en un lugar muy complicado. Pero al menos en la base social, política, quienes votaron en primaria, en primera vuelta o en segunda vuelta por el presidente Gabriel Boric, quienes de alguna manera tenían una expectativa de que se corriera, quienes se sentían entusiasmados, con eslogan, como eran el no al TPP-11, pero que detrás de ese eslogan hay una cierta mirada de mundo. Bueno, ese mundo, aunque uno trate de cuidar la estantería porque hay que proteger al presidente, porque se viene la ultraderecha, todo lo que tú quieras, uno tiene que al menos en ese espacio hacer esa mirada y ver, bueno, qué cosas pudimos administrar solamente bien, que es un primer check, pero también la pregunta es cuánto pudimos profundizar en ciertos programas. Claro, mira, buen análisis, porque surge una pregunta importante, porque el gobierno de Gabriel Boric, con los partidos que lo respaldaban, el Frente Amplio particularmente y el Partido Comunista, y al poco tiempo los del socialismo democrático llegaron justo en el momento del estallido social, de la revuelta, donde había un descontento muy grande con los anteriores gobiernos, además enfatizado por la gente del Frente Amplio contra la concertación y la nueva mayoría. Pero llegaron al poder y reclutaron de manera casi inmediata a las viejas caras de la concertación. Entonces hay un problema ético y estético también aquí, no solamente la ética que está realmente en juego, porque hoy día es peor todavía. O sea, los cargos más importantes del ministerio están en manos de la ex nueva mayoría o ex concertación. ¿Cuál sería la diferencia a tu manera de mirar las cosas entre el actual gobierno y los anteriores gobiernos de la concertación? Porque una diferencia uno podría agrimir a propósito de comparar, claro, con la derecha efectivamente hay diferencias, pero no tanto tampoco, porque cuando uno hace un listado de cuestiones que tienen que ver con avances, bueno, Piñera también podría mostrar avances en materia de derechos sociales, bueno, el matrimonio igualitario. Sí, claro, entonces, ojo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, la PGU fue una propuesta de Piñera. Ahí ¿cómo poder hacer esa distinción? Sí, mira, fíjate que voy a citar a un amigo, por un par de veces lo he citado, a un concertacionista de esos, sí, pero radicales, enamorados de la concertación, René Joffre, del PPD, dirigente, tiene su trayectoria, sus años. Fue alguna vez incluso durante unos meses presidente interino del PPD. Y René, que es un buen amigo mío, bien concertacionista, y por eso es divertido cada vez que conversamos. Él ya hace un par de años atrás, a los meses del gobierno, de hecho un seminario que invitamos, entonces él exponía y decía, mira, que en realidad él miraba y veía que el Frente Amplio era efectivamente, o sea, cuando uno pensaba que iba a ser un reemplazo de la concertación, uno podría pensarlo desde un punto de vista ideológico, programático. Y entonces él empieza a limpiar la escena y en realidad ve que lo que hay fundamentalmente es un reemplazo generacional. Claro. Y por eso probablemente hay, y no lo digo en un sentido despectivo, porque están en todos sus derechos unos y otros, pero cito a otra persona que también conozco y valoro, Eugenio Tironi, que por ejemplo está súper así como cuidando la figura presidencial. Está contento. O sea, tú leíste ciertas crónicas que hace Eugenio Tironi y están pensando... que un poco se dice esto en el segundo gobierno de Boric, porque todo pareciera indicar, es medio mecánico lo que digo, lo reconozco, todo parece indicar que en realidad, independiente cuál sea la conjunción de fuerza, etcétera, parece indicar que parece ahí tiene un pie y medio la derecha. La pregunta es si será la derecha o la ultraderecha, en fin, en el próximo gobierno. Es cierto que hay factores al interior de la derecha que capaz que lo echen a perder ellos mismos, pero en realidad en cualquier suma están. Y entonces uno empieza a decir ya casi lo siguiente. Entonces pareciera que efectivamente en este gobierno hubo, y en la propia persona del presidente de la República, Gabriel Boric, un nivel de giro y de cambio que alguien podrá aplaudir. A mí me parece excesivo. Incluso
siendo súper comprensivo con los cambios, pero también hay un tema del aceleramiento de cambios. Entonces, cuando uno ve que efectivamente el hombre Gabriel Boric, hoy en día líder importante, con una cantidad de adhesión todavía muy importante, qué sé yo, no es que lo que dijiste 20 años atrás, no es que, no sé, cuando uno en los 90 veía que dijiste en tiempo de la Unidad Popular o en la dictadura. Bueno, ok, pasaron 20 años, pasaron cárceles, exilios, qué sé yo. No, 3, 4, exacto, en democracia. No el caso, entonces, sí. claro, entonces ahí lo que yo digo es que al menos, este es el punto, ok, hiciste el tránsito, pero vendría siendo hora, y probablemente eso no va a suceder mientras estén en el gobierno, quizás es una tarea para el 2026, por ejemplo, en que mucha gente de distintas edades que está en política, que está militando en estos partidos, o que está en los entornos, yo podría declararme en los entornos de esta izquierda, yo creo que hay que dar una reflexión sensata, sin estridencia, para saber, bueno, ¿cuál es tu proyecto de sociedad? Y eventualmente hacer distinciones. Quiero preguntarte, llevarte a ese tema, Darío. La semana pasada tuvimos aquí al economista argentino, no sé si lo digas tú, Claudio Katz, Sí. quien se describe como economista de izquierda, y le preguntamos si existe izquierda hoy en este mundo tan contradictorio, y qué hace la diferencia con el progresismo. Señaló que ser de izquierda es buscar hacer transformaciones estructurales con actitud y consecuencia, con complejidad, por supuesto, y lo distingue de los progresistas que solo buscan hacer mejoras dentro del sistema. Sí. ¿Coincides con esa clasificación? No, o sea, sí, por supuesto, siempre es en el fondo es como desde afuera, porque alguien podría sentirse cómodo con el nombre progresista, porque le parece que quizás da más juego de piernas. Yo creo que eso, o sea, de repente por eso yo hablo así como, siempre prefiero hablar en genérico, las izquierdas, los progresismos, hay distintas miradas y uno puede igual encontrarse probablemente en el 90% del tiempo en las mismas marchas, claro, en las mismas cosas que nos interesan, que nos mueven, etcétera. Y a veces el ejercicio efectivamente de hacer cambios al interior del sistema o apostar a cosas mayores, a veces tiene que ver con que uno mismo o estos sectores militantes vean que hay posibilidad del cambio mayor. Porque yo estoy de acuerdo en que de pronto alguien sinceramente dice, mira, ¿sabéis qué? El tema es que efectivamente no he visto procesos, o son muy contados con los dedos de la mano, procesos en el mundo de exitosos de transformaciones de carácter un poquito más profundo, radical. Pero yo, fíjate, lo que sí siempre reivindico y defiendo, y quizás ahí me acerco, es que es algo que puede a veces parecer súper sutil, pero en mi juicio no lo es, y que tiene que ver con que si tú ya tienes una complacencia con ese cambio muy gradual, porque de alguna manera te acomodó también todo el entorno, o si tú haces una apuesta. Yo, por ejemplo, lo voy a citar, no implica que estemos de acuerdo con la descripción de los personajes, pero por ejemplo, a propósito del tema de las pensiones, a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo a la ministra del Trabajo, Janet Jara, incluso por cosas que desliza de vez en cuando, por cómo se siente, es capaz también de dar una disputa en buen tono, pero una disputa dura con el empresariado en algunos minutos. A mí me pasa, por ejemplo, con ella, que yo siento que ella tiene muy claro lo que no se logró, y que en su rol es lo que se puede, y no va a poder decir ni poto por ahora, o muy poco. Pero siento que hay otro, por ejemplo, de repente veo al presidente de la República que lo veo más cómodo con eso. Claro. Y sectores que en el fondo, como que de alguna manera, yo creo que entonces ahí está cosa como la autocomplacencia, volvemos a conceptos medio antiguos. Yo creo que sí es necesario cierta resistencia. Bueno, y además, y ahí, mira la brutalidad que voy a decir, parece que hay que empezar a aprenderle a la ultraderecha que está disponible a quebrar platos. Entonces esta cosa brutal, que empiezan a acostumbrarse a decir lo que piensan, magia, y empiezan incluso a llegar, por supuesto, con mentiras y todo, a sectores hasta el campo popular. Bueno, ese es el gran problema que genera esta suerte de renuncia programática a las promesas que se le hacen a la ciudadanía, porque la ciudadanía vota por un determinado ideario, proyecto, claro, y además vota por una determinada supuesta práctica política, una nueva impronta. Y te das cuenta que al poco tiempo, bueno, eso no existía y vuelve al pasado, te instalan. Y eso yo creo que genera un quiebre muy grande que abre justamente la posibilidad a esta ultraderecha. Yo escucho a Kaiser, no usan eufemismo, dicen las cosas pan, vino, y eso gana adhesión. Te quería hacer una pregunta que hoy día la discutimos mucho con el equipo y dijimos, hagámosela a Darío. Mira, en tiempos pretéritos, bueno, en el pasado los jóvenes entraban a la política pensando en las transformaciones, la década del 70, 80. Los jóvenes entraban porque tenían la idea de entrar a un partido, porque ese partido representaba un determinado ideario. Buscaban el cambio social y los métodos podían estar incluso reñidos con la legalidad. Absolutamente. Hubo una época, la lucha armada fue parte de la estrategia.
Eso entraban al Partido Comunista, al Partido Socialista y a los demás partidos de la izquierda. Hoy está todo muy ceñido a la legalidad. Te quería preguntar, ¿por qué crees que los jóvenes entran a la política hoy? ¿Te has preguntado tú? O sea, ¿por qué una institución tan desacreditada como son los partidos hoy día, toda la gente quiere alejarse? ¿Por qué un joven entraría a la política hoy día? O sea, yo creo que entra muy poco. Y ahora, la parte dramática es que, a ver, tratar de pensarlo como sociológicamente, porque a ver, lo que yo veo... Sí, eso es interesante, sociológicamente. Sí. O sea, yo creo que todavía hay, por supuesto, adhesión, porque en el fondo lo que hay es adhesión a ciertos movimientos, ciertas ideas que me interpretan. Mira, por ejemplo, pongo la frecuencia del animalismo, los derechos de los animales, etcétera. Cómo hay mucha gente que en realidad eso lo motiva, jóvenes, eso es muy intenso hoy en día, y se agrupan y qué sé yo. Y entonces incluso algunos de ellos derivan en dinámicas de partidos políticos, pero en general con tipos de participación que son incomparables a lo que había hace 30 o 50 años atrás, porque son adhesiones más de, o sea, ve tú hoy en día, las participaciones son, te inscribes por internet en el partido, votas por internet en el partido, entonces yo creo que la gente sigue participando, pero el nivel de adhesión, porque, a ver, si hay algo, mucho en la dictadura, pero también es un fenómeno contemporáneo, es que, y probablemente ha sido el gran éxito del modelo neoliberal, es demostrar que la organización no sirve. Entonces, en el fondo, finalmente como que, no, tú solo, tú como cliente, que además permites incluso adherir a un pool, y tú puedes adherir a, mira, me interesa el tema del medio ambiente, bueno, me adhiero acá, pongo 5 luquitas al mes en esto, me llega la publicación tanto, pero la lógica esta de la militancia, que era capaz en determinados momentos como de mover la aguja, porque tenía ahí 20.000, 30.000, 40.000 personas, pero que estaban con reuniones toda la semana, organizando, con un debate, etcétera, eso yo creo que eso no está sucediendo, y esa parte de la complejidad es muy parcialmente, es como en el fondo logramos formas de organizarnos, pero que tengan esa capacidad de desafío que hoy pareciera que no está, porque la perspectiva así como del ciudadano más consciente, que en el fondo es como quizá el camino para la militancia, hoy en día más bien está instalada una lógica clientelista, incluso en el tema de los derechos. Sí, pero eso te digo, pero quizás está golpeando más fuerte a los partidos que en el pasado enarbolaron las banderas de la izquierda, porque se da una suerte de oportunismo. Mucha gente entra a los partidos pensando en pega, pituto, etc. Bueno, sí. Y la ultraderecha está colocando, curiosa y extrañamente, temas que son incluso hasta valóricos. Sí. Los levanta interpelando, digamos, al Estado, interpelando a las instituciones del Estado, cuestionándolas y criticándolas. No así la izquierda no critica a las instituciones, más bien las respeta. Sí, yo creo que o sea, en este tiempo si tú pierdes la disputa por lo colectivo, que es el punto. También. Entonces, ahí es donde yo incluso, por eso digo, en el fondo, no es que me las quiera dar de interesante, pero digo, a veces hay una reflexión que es mayor, que es compleja, que no exculpa la toma de decisiones de organizaciones políticas, de líderes políticos, no las exculpa, pero hay una parte en que yo creo que es tremendamente compleja y que tiene que ver con esto que se nos ha metido, una forma de organizarme, una forma en que yo ejerzo mis derechos y mis preferencias y mis deseos. Entonces, finalmente, no quiero ridiculizarlo, pero un poco entonces yo termino aquí muy atento en mi celular, poniendo like a todas las cosas que bien y súper bien, y además me suscribo a esto, y soy medioambientalista, me suscribo a esto, y soy feminista, me suscribo a esto, ¿y en qué minuto está la organización que...? Quería preguntar eso, porque esto que estás planteando tú exige un espacio, tiempo, temporalidad, para pensar y debatir. Eso nos plantea también a lo menos, una pregunta respecto de que estamos llegando a una etapa ya culmine de los partidos. Los partidos como institución, que eran prácticamente... lo hegemónico de este debate, porque si no lo están haciendo y el motivo, el leitmotiv de la gente militar en los partidos es otro. Sí, pues lo que pasa es que yo creo que a todo nivel mira, piensa en la iglesia también, la iglesia católica. Claro, estamos viendo una etapa justamente. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cuánta gente? Pongamos una variable, digamos, horas al mes de reunión, entendiendo que la reunión, pasan cosas en la reunión. Estamos sentados 5, 10, una mini asamblea de 25, alguien plantea algo, se contrasta, y entonces hay una profundización, hay una cultura política. Uno lo puede ver ahora incluso en documentales, en testimonios, etcétera. Hay registros de, qué sé yo, gente que llegó hasta tercero básico, cuarto básico, pero que militaba en cualquier partido, del PC o en la DC o en Miro, no sé qué, y entonces, y hablaban como que casi que hubiera pasado por la universidad, porque había una educación
organización política que estaba en la base de los partidos. Ojo, no solo de izquierda, estoy poniendo incluso la democracia cristiana como un ecosistema. Y esos tenían representación en las poblaciones. Entonces y si se te articulaba en torno a la iglesia, entonces estaba en la EC, si te articulaba en esto, era sindical, poblacional, educacional, en la media, en la universidad. Entonces había un ecosistema y tú te encontrabas en las militancias. Claro. La gente me escucha y uno se encontraba con el viejo militante, se encontraba también con el cabro joven y la vieja que venía no sé qué y que era dirigente. Eso genera unos... Entonces, hoy en día, eso no existe, claro. En la organización está. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y quiénes han sido capaces de capturar esto? Finalmente, claro, funciona la ultraderecha muy bien porque funciona casi como una agencia de publicidad. O sea, porque tampoco le damos mérito a las derechas, a la ultraderecha. Por supuesto. No, lo que hacen efectivamente es tener masas capturadas que a partir de un par de eslogan, les hace sentido, sobre todo cuando activan el miedo, etcétera, en contra de algo. Entonces, yo no tengo para nada la respuesta, creo que efectivamente está en crisis. Lo que yo sí creo es que en el fondo uno debiera propiciar todos los espacios de militancia. Militancia no es solo militancia en un partido. Militancia es participar en algo que a ti te mueve, pero también interpelar para que eso no se transforme solamente en la política like, sino que en dar un paso más allá y hacer algo. Sí, bueno, interesante eso. Mira, te quiero llevar a otro terreno. Desde la Cosa Nostra avisoran ustedes la posibilidad de que llegue la ultraderecha al gobierno con Kaiser a la cabeza. Porque el tiempo, si bien es cierto, es escaso, pero ocurre a una velocidad que es tan rápida que eso no lo veíamos en el pasado. Y está creciendo. ¿Cómo crees que se fue fortaleciendo esta posición en tan corto periodo, Darío? Sí, ¿Quién también es responsable? ¿La izquierda también tiene una responsabilidad en esto? Sí, lo que pasa es que yo creo que el caso, yo lo he dicho en varias entrevistas, creo que el oficialismo básicamente votó la presidencial hace ya un buen tiempo, ¿ya? Tampoco es tan sospechoso, porque yo te podría decir a los 6 meses del gobierno, decir no. Eso no, digamos, porque ya cuando sumas al gobierno, ya al tiro pasa la pole position, pasa la oposición. Eso efectivamente es un fenómeno contemporáneo en varios países y por eso la cosa como pendular. Chile ya lleva 5 gobiernos pendularmente y este podría ser el 6º. Ya. Pero sobre eso, además, efectivamente yo creo que el oficialismo la fue votando, porque además el oficialismo es una cosa también muy amplia y porque además como se siguió instalando la seguridad como el gran tema, ahí el oficialismo, haga lo que haga, no va a convencer a una masa ciudadana que en realidad probablemente si no hay profunda educación política lo que hace es creer nomás en el eslogan, en la cosa mágica. Sí. Y ahí lo que tú citabas ahí de la Cosa Nostra es que en las encuestas que nosotros hemos hecho sí apareció muy fuerte la figura de Kaiser. Yo para ser súper sincero, Evelyn Matei está prácticamente desde enero del año pasado, del 2024, número 1 en las encuestas. En las encuestas que nosotros hacemos mensualmente, las empezamos a hacer desde abril mensualmente, súper estable. No crece mucho. No, pero de acuerdo, no crece mucho, pero estaba con distancia de Kast, doblaba caso, y nadie se le metía, no se le metía Carter, no aparecía nadie que se le metiera. Y un minuto yo dije, aquí no hay nada que hacer, van a pasar la segunda vuelta, evidentemente Evelyn Matei, un candidato oficialista, pum, van a llegar. Y por lo tanto ya no se metió nadie. Yo hace 4 meses atrás te habría dicho así, no, Evelyn Matei. Y de repente aparece Kaiser, que entonces primero se come muy rápidamente la votación de Kast, eso muestran los estudios, y entonces como se come todo Kast, pero le agrega un plus, la novedad. Es una figura, habrá que hacer un análisis más profundo. A mí me parece que, lo he dicho también en varios lados, creo que Kaiser tiene mira lo que voy a decir, una virtud. Logra hacer su ignorancia. Él es infinitamente ignorante, muy ignorante. Sí, esto sí. Sí. Y eso yo creo que es un gran activo, porque tiene esto de la atrevida ignorancia. Que en el fondo es cuando no, y te tiráis nomás. Si tú un partido como youtuber. Entonces, y de repente sin saber leer ni escribir, está en el Parlamento y sigue siendo su brutalidad y no hay ningún problema. Y eso es muy fresco, es terrible lo que digo, pero eso es así. Entonces una figura. Entonces, ¿qué es lo que creo que puede pasar perfectamente? Es que comiéndose a José Antonio Kast, etcétera, etcétera, empieza a disputar y Evelyn Matei, que ya está en un cierto, no un gigante desgaste, pero lleva 1 año y tanto estando número 1. Entonces, capaz que llegó justo el momento y forma para ir directamente a primera vuelta. Para eso sí requiere que se baje José Antonio Kast, yo creo que se va a bajar, y Rojo y todos los otros que pudieran. Y en esa disputa puede ganar, pasar a segunda vuelta, y de pasar a segunda vuelta pasa la paradoja que
obviamente si el oficialismo quisiera, el candidato que emerja de su primaria, tener alguna opción de ganar, con Evelyn Matei no tiene ninguno en segunda vuelta, pero con Kaiser sí. Entonces resulta la paradoja que alguien podría desde posiciones de izquierda, progresista, decir, bueno, que pase Kaiser para ver porque si tenemos opciones. La segunda vuelta. Pero bueno, pero en una de esas Kaiser también gana en segunda vuelta y aunque nadie lo creería, le ganamos una vez más a los argentinos y tenemos a un tipo más raro, más payaso que Milei, probablemente menos peligroso, debo decirlo, que Kaiser en la presidencia. No lo descarto. Oye, sí, bueno, una última pregunta. Bueno, sí, interesante la perspectiva que se puede abrir, que no es tan descabellada. Sí. Y, bueno, mira, la última pregunta, Darío. Desde hace 35 años los chilenos, particularmente los chilenos de izquierda, hemos sido presas del mal menor. No recuerdo desde Elwin en adelante. Totalmente. ¿Qué tendríamos que hacer para deshacernos de esa trampa? Porque eso no puede ser permanentemente digamos, 30 y tantos años. Entonces, bueno, el mal menor, te van a decir nuevamente, y te colocan a una candidata como toda hasta el momento, que yo creo es la mejor expresión de lo que fue la concertación, lo que el Frente Amplio criticó de manera, yo diría, radical. Creo que hay poca alternativa. O sea, en este minuto es muy... Sí, lo que pasa es que además la lógica de la segunda... O sea, uno puede decir, bueno, usted tiene ahí una idea, tiene una organización, tiene un partido, si no tiene un partido, tiene un lote, junta sus firmas. Bueno, presente algo para primera vuelta. Pero yo mirando con un poquito desde afuera, digo, es muy improbable que en el fondo la fuerza que no se alcanzó a construir, ¿cachai? En ese tiempo logre, digamos, mover el escenario. ¿Y qué crees de la primaria del oficialismo? ¿Tú crees que va a haber alguien que le dispute a Carolina Toá? Aparte que están levantando el Partido Comunista a Janet Jara, probablemente el Frente Amplio va a levantar algún candidato. Sí, suena un poquito Gonzalo Winter, quizás. Sí. Jaime Bazas dijo, estoy disponible. También, el Frente Amplio. Mira, lo que pasa es que, o sea, todo parece indicar que deberá ser Carolina Toá, pero en la conversación que uno escucha con demasiada gente del oficialismo, todo el mundo dice, no, o sea, más como, o sea, independiente de cualquier valoración, olvidamos cualquier valoración negativa, incluso estando valoración positiva, hay un tema que es como, en este minuto Carolina Toá, o sea, ¿a son de quién una ministra del Interior va a estar en condiciones de, cuando el tema de seguridad es más claro, y después de lo de Monsalve, que obviamente la salpica? O sea, es muy rara la decisión. O sea, votaron la presidencial. O sea, esa es mi tesis. Ahora, a veces en política hay sorpresa y a veces de repente depende de lo que pase con Tomás Bodanovich, entendíamos uno que podía ser quizá el que pudiera mover la aguja en ese sentido. Pero una primaria es una primaria y en una de esas, en un escenario abierto, disputado, hay que ver lo que pasa con el Partido Socialista. Se supone que el Partido Socialista debiera sumarse a Carolina Toá, pero también hay varios que dicen ahí, pero ¿cómo nos vamos a sumar si es un error? No sé, o sea, efectivamente puede que Carolina Toá termine yendo no solo candidata, sino que si ella va de candidata, uno le podrá gustar o no, pero es la primera que tiene ya su nombre en segunda vuelta, para perder, pero tiene su nombre en segunda vuelta. Entonces, la cosa más rara del mundo es que una candidata en la cual no cree, yo creo, casi nadie, capaz que efectivamente termine disputando y naturalmente perdiendo la elección presidencial. Bueno, muchas gracias, Darío Quiroga, un gusto haberte tenido acá en nuestro programa. Luis, siempre. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas, y no olvidarse el llamado a organizar, difundir y participar masivamente en la Marcha de la Bronca. No más AFP el 30 de marzo a las 11 horas, porque ya basta de tanto negociado con los derechos sociales. Nos vemos el próximo viernes.